Muy buenos días a todos, feliz sábado. Un gusto saludarles nuevamente. Acabamos de, de leer nuestra cita bíblica que se encuentra en Daniel 2:44. Eh, Vamos a estudiar esta mañana, más que un sermón, este es un estudio y espero bueno, que sea de bendición para todos. Le hemos titulado El último imperio. Eh, Nosotros sabemos que a lo largo de la historia eh, ha habido muchos personajes, muchos reyes, gobernadores que han conseguido formar grandes imperios, ¿verdad? Y podemos hacer memoria, ¿no? A los que les gusta la historia pueden recordar, ¿no? Algunos grandes imperios eh, que han pues dominado, ¿no? En el mundo entero o en ciertas regiones, ¿no? de nuestro planeta. Por ejemplo, aquí en nuestro país teníamos el imperio azteca, ¿verdad? Que gobernaba pues prácticamente en gran parte de nuestro país. Acá en Sudamérica estaban los incas, los egipcios allá en el norte de África, que controlaron pues el mundo conocido, ¿no? De aquel entonces. Y bueno, ha habido grandes imperios, ¿verdad? Y grandes civilizaciones en nuestro mundo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, ahí donde vimos nuestra cita al comienzo, Daniel 2, y vamos a recordar aquí una historia interesante eh, para ponernos ahí en contexto. En este capítulo 2 de Daniel se nos narra un sueño, no sé si se acuerdan, un sueño que tuvo un rey de nombre Nabucodonosor, rey de Babilonia, del imperio babilónico, ahorita que estamos hablando de los imperios, y él soñó una imagen, más o menos es como lo que ustedes ven aquí en su pantalla. Él soñó esto y dice que cuando él despierta, eh, él se quedó muy inquieto por lo que vio y él necesitaba saber qué significaba esa imagen que había visto. Una imagen que estaba formada por diferentes tipos de materiales, ¿sí? Y bueno, esto lo inquietó bastante. Recordamos la historia, los que la han leído por ahí en sus Biblias, cómo Dios le revela este sueño o el significado de este sueño a Daniel primeramente, ¿sí? A Daniel, y Daniel le comparte este significado o interpretación de ese sueño a el rey. Y vamos a leer ahí los versículos del 41 en adelante. De hecho, aquí ustedes lo tienen en su pantalla. Del 41 en adelante. Miren, dice lo siguiente. Le dice Daniel al rey. Dice, lo que viste, bueno, primero le explica, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Bueno, Dios me revela que tú soñaste esto, o sea, una imagen eh, que estaba, eh, dice, déjame le digo qué versículo, un poquito antes, eh, dice que vio una imagen, ¿no? Que estaba de pie. El versículo 32 dice, su cabeza era de oro, aquí como ven ustedes en la imagen, su pecho y brazos eran de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Y dice, y mientras mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, o sea, de hombre, y derribó aquella estatua, golpeándola en qué parte, dice ahí, en los pies, ¿sí? En los pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Y entonces, por consecuencia, fue golpeada en los pies, dice que se vino abajo todo, ¿no? Y dice, fue destruida toda aquella imagen. Y el rey pues se sorprende, ¿no? De aquello que le está contando Daniel, dice, es exactamente lo que yo
había soñado, porque no recordaba, o sea, estaba inquieto, como a veces nos pasa, ¿no? Con algunos sueños que tenemos y a veces no recordamos muy bien, ¿no? Pero andamos así medio inquietos, ¿no? Al rey Nabucodonosor le pasó esto, ¿sí? O sea, no se acordaba bien lo que había soñado y ese era el problema, ¿no? Porque decía, bueno, a ver, le decían sus allegados, ¿no? Le decían, a ver, dinos tu sueño y te lo vamos a interpretar fácil. Pero él decía, es que no lo recuerdo. Y entonces decían, y bueno, pues, no se puede así, o sea, si no lo recuerdas, cómo te voy a interpretar un sueño? Algo imposible, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabía. Y Dios mismo le revela a este rey este detalle que vamos a ver a continuación. Daniel le dice, mira, me contó lo que soñaste. Y aquí está, ¿no? Y estaba sorprendido el rey. Y entonces aquí en el versículo 41 nos dice, del 41 en adelante, la interpretación, o sea, lo que le quiso decir Dios a este rey. Le dijo lo siguiente, lo que viste de los pies y los dedos, bueno, perdón, antes de eso le empieza a decir lo que significaba cada parte de aquella estatua, ¿no? Dijimos que estaba hecha de diferentes materiales y le explica que cada parte o sí, cada material simbolizaba un imperio mundial, un reino que iba a gobernar en el mundo. Y para empezar le dice, mira, tú eres la cabeza de oro. O sea, tu imperio, el imperio de Babilonia, dice, es la cabeza. Y el rey pues se sintió orgulloso, ¿no? La cabeza es la parte principal, ¿verdad? Del cuerpo. Y aparte de ese material tan valioso como el oro, pues él se sintió orgulloso, ¿no? Dice, y después va a venir otro reino un poco más débil, un poco menor, que representaba aquí la parte que estaba hecha de plata. Venía otro imperio, ¿sí? Es decir, el imperio de este señor de Babilonia no iba a ser para siempre, ¿sí? Le dijo Dios, va a tener un fin. Y viene otro imperio, otro gran reino también un poco menor que el tuyo, menos grandioso que el tuyo, y también va a tener un fin, porque después de este se viene otro todavía, que los va a sustituir como los amos del mundo, ¿no? En aquel tiempo, un gran imperio representado por el bronce, ¿sí? El imperio que representaba la plata era Grecia, el bronce era Medo-Persia, ¿sí? Grandes imperios, ¿no? En la tierra, los que conocen de historia un poquito, los han de recordar, ¿verdad? Lo que sucedió en aquellos tiempos. Y después de este venía otro, representado por el hierro, ¿sí? ¿Qué significaba? O estaba aquí figurando al imperio romano, que fue el que sí, perdón, los persas eran los que seguían de Babilonia, luego Grecia, y luego Roma, ya les estaba aquí volteando la historia. Después de Grecia llegaron los romanos. Entonces, este imperio dice que iba a ser un imperio que iba a arrasar con el mundo. Y si recordamos la historia, desde ahorita, pues podemos corroborar que así fue. Un imperio cual nunca hubo, ¿sí? El imperio romano, y duró más que todos los anteriores, que los griegos, que los persas y que Babilonia. Y, y, este, y todavía venía otro, o sea, después de Roma venía otro gran imperio, bueno, menor, ¿no? Todavía por el tipo de material, nosotros vemos así como un tipo de escala de valores aquí o de valor en cuanto a los materiales. Y al final en los pies dice que había una mezcla de hierro, ¿sí? Y de barro. Y aquí está lo que significaba esto. Dice, lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, dice, será un reino dividido, mas habrá algo de fuerza de hierro, ¿sí? Del hierro. O sea, el hierro sabemos que es un material muy fuerte, muy resistente. Dice, algo, este es el significado, ¿sí? O sea, tenía algo de fuerza como el hierro. Dice, pero
pero estaba mezclado con barro, y nosotros sabemos que el barro es un material muy fuerte, ¿no? Y dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, este reino, dice, o sea, va a ser fuerte en ciertos aspectos, pero por otro lado va a ser un reino frágil, débil, ¿sí? Dice, y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Si ustedes intentan formar alguna figura con hierro y barro, van a ver que no se puede, ¿no? No se mezcla. Como nosotros tenemos un dicho, ¿no? Que es como el agua y el aceite son eh, elementos que no se pueden mezclar. Y esto aquí pasa algo parecido, ¿no? Y Dios aquí compara a este reino o a este gobierno como esa mezcla, ¿no? Entre hierro y barro, o sea, que no se puede realmente unir, que sí tiene fortalezas, como dice aquí, pero a la vez es un reino muy frágil, más frágil que todos los anteriores que han pasado los grandes imperios, ¿no? En este mundo. Por ejemplo, el Imperio Romano me menciona que era el hierro, ¿no? El hierro es pues un material muy fuerte. Pero no va a suceder así con esto. Dice aquí, para finalizar el versículo 44, en los días de estos reyes, o sea, de este último reino, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será dejado a otro pueblo, como sucedió anteriormente, ¿no? Los babilonios se acabaron un día y dieron paso a quienes, a los persas, que los conquistaron. Y luego los persas un día decayeron y surgió otro gran imperio, que fue Grecia, ¿sí? Que, por ejemplo, nosotros tenemos gran influencia de ellos todavía hasta nuestros días, ¿no? De los griegos. Y después de ellos llegó Roma, ¿sí? O sea, cada uno fue dando lugar a otro, le dejó su lugar a otro, ¿no? Aquí no va a suceder eso, dice, porque Dios va a levantar un reino que no será jamás destruido, nadie lo va a conquistar, nadie lo va a derrotar, no va a dejarle su lugar a otro, dice, y al contrario, dice, va a desmenuzar y a consumir a todos los demás reinos. O sea, no va a dejar nada. Dice, y este reino va a permanecer, o este imperio va a permanecer para siempre. Y este es el último gran imperio, que va a permanecer por cuánto tiempo dice aquí, para siempre. No, no va a durar 500 años, 200 años, 300 años, ¿no? Como pasó anteriormente. ¿Sí? Este va a ser un reino eterno, el reino de Dios. Es el último imperio, como dice nuestro título, ¿verdad? De esta mañana. Eh, Ahora vamos a entender eh, qué significa esto, esto final, esto que tenemos aquí en estos textos. Ya Daniel explicó lo que significaba cada uno, ¿sí? Cada reino. Y nosotros que vivimos muchos siglos después de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos, podemos corroborar en la historia que así pasó, en ese orden, ¿no? Justamente, eh, y saben que por mucho tiempo hemos, o no hemos comprendido plenamente lo que significa este último reino que menciona por aquí, antes de que aparezca el reino de Dios, ¿sí? Cuando hablábamos de este reino de barro y de hierro, normalmente se creía, se pensaba, porque los primeros cristianos así lo interpretaron, ¿sí? Porque era lo que estaban viviendo. Normalmente decíamos o pensábamos, bueno, esto significa los reinos o las naciones bárbaras, ¿sí? Que vinieron después de Roma y que lo fueron debilitando al Imperio Romano. Si ustedes recuerdan también eso, ¿no? Los que actualmente son los países europeos, ¿sí?
Eh, Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esta interpretación no es del todo correcta, ¿sí? Porque esta interpretación pues es de hace siglos y siglos, o sea, ¿cuánto podemos decir? 18, 19, 20 siglos atrás. Y nosotros que vivimos después de ese tiempo, ¿sí? Nos damos cuenta de que no, en aquel tiempo, pues era una interpretación válida para ellos, para la gente de aquel tiempo, eh, porque era lo que ellos estaban viviendo y viendo a su alrededor, ¿sí? Como el imperio romano se estaba desmoronando y estaba dando paso a la creación de nuevos reinos, ¿sí? De nuevas naciones en Europa, en el mundo conocido. Pero lo que nos habla aquí es de que esto, ¿sí? Va a suceder o este imperio va a aparecer cuando, hace 20 siglos o hace 18 siglos, no. Este reino iba a surgir en la tierra justo antes de que apareciera el reino de Dios, ¿sí? Porque el reino de Dios dice que iba a derribar este último reino en la tierra, ¿sí? Por ejemplo, las naciones europeas pues, no controlan el mundo, si nosotros lo analizamos. O sea, no han sido nunca un gran imperio mundial como lo fue Grecia, como lo fue Roma, como Babilonia, como Persia. Y este imperio va a ser el último que exista en este mundo, ¿sí? Antes de que aparezca Cristo en las nubes del cielo, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos esto, y nosotros sabemos, por ejemplo, que estamos viviendo ya en los últimos días de la historia de nuestro mundo, tenemos que mirar a nuestro alrededor, ¿sí? Tenemos que analizar lo que sucede a nuestro alrededor y entonces de esa manera vamos a lograr entender lo que nos está diciendo aquí, o a qué se refiere este último reino que representa los pies de barro y hierro, ¿sí? Esa mezcla. Vamos a intentar entenderlo esta mañana. Eh, Miren, nos dice por aquí en este libro de eventos de los últimos días, en la página 84, cuando hablando precisamente de los días finales de la historia de nuestro mundo, nos dice aquí, todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, que muchas veces sí, nos confunden, no entendemos plenamente, nos dice que si quieres entenderlo, quieres ver lo que va a pasar al final de la historia de este mundo, en qué va a acabar todo esto que nos tiene inquietos a muchos, ¿sí? La situación mundial, dice Dios, lean el capítulo 11 de Apocalipsis, el capítulo 11. Dice, lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a suceder en las ciudades, en nuestros países. Y hay otra recomendación de parte de Dios. Dice, lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. Aquí Dios nos está diciendo que estos dos capítulos tienen una relación muy estrecha, el 11 y el 18, ¿sí? Les digo algo, son capítulos que generalmente no acostumbramos mucho a estudiar o leer. Por ejemplo, para empezar, el libro de Apocalipsis no nos agrada mucho, ¿sí? A muchas personas. Pues, es que ese libro pues da miedo y no se le entiende, etcétera, ¿no? Y aparte dentro de este libro tenemos como ciertos capítulos, ¿no? Que destacamos normalmente o que nos gusta leer por algunos detalles, ¿no? A lo mejor por algunas promesas que vienen ahí, etcétera. Pero, especialmente estos dos capítulos casi no los tocamos, ¿sí? Y Dios dice que son muy importantes para nosotros en nuestros días y tienen una estrecha relación el uno con el otro, ¿sale?
Aquí vamos a leer un texto, un par de textos de este capítulo 18 para entender algo de lo que vamos a comentar. Apocalipsis 18, del versículo 1 hasta el 3. Vamos a ver la lectura. Dice aquí, bueno, tiene un título por aquí, mi Biblia, no sé si las suyas dice lo mismo, dice La caída de Babilonia. Aquí no nos está hablando del imperio babilónico, ¿sí? Aquí está haciendo una alusión o una comparación con Babilonia de un gobierno, ¿sí? En el mundo. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y dice, la tierra fue iluminada de su gloria y clamó con voz potente. Ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor del vino de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Eh, Nosotros sabemos que esta figura, ¿sí? A la que aquí se le llama Babilonia, ¿sí? O sea, es una figura, no es algo así literal, porque este imperio ya no existía en los tiempos que se escribió el Apocalipsis. Ya Babilonia había pasado a la historia, ¿sí? Entonces, Dios compara a este reino, a este imperio, a este gobierno, con los babilonios, por algunos aspectos que tenían en común, ¿sí? Especialmente en la cuestión espiritual, ¿sí? Es decir, este poder de la tierra, ¿sí? Tenía características de los babilonios en lo espiritual, ¿sí? Es un gobierno, un poder de tipo religioso, ¿sí? Y que en el capítulo 13 de Apocalipsis lo compara con una bestia. Y nosotros sabemos que cuando habla de bestias aquí en este libro, está hablando de gobiernos, de poderes, ¿sí? En el mundo. Y esta Babilonia que menciona aquí lo compara con una bestia, ¿sí? Y una mujer encima de ella. Hace por ahí una imagen, una figura, un cuadro, nos presenta de un gobierno, un poder de tipo religioso, ¿sí? Porque si lo analizamos y leemos lo que dice por ahí en Apocalipsis 13, nos damos cuenta que es un poder religioso, ¿sí? Que tiene que ver y que busca adoración, ¿sí? O sea, cosas espirituales. Entonces, bueno, este poder de Babilonia, dice aquí, un día va a caer ese gobierno o ese poder religioso en el mundo. Va a caer, dice aquí el versículo 2, y dice la razón por qué no va a permanecer. Dice, porque le ha dado a todas las naciones a beber. Aquí a lo mejor las palabras que utiliza nos parecen un poco extrañas, ¿no? Menciona un vino que le da a beber a las naciones, y luego dice un vino del furor de su fornicación, ¿no? ¿Qué significa? Dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos a hacer así como un paréntesis, a quedarnos con esa imagen de un poder religioso que va a caer, ¿sí? Eh, Vamos ahora al capítulo 11 que nos recomienda aquí Dios que lo relacionemos, ¿sí? Como que empecemos a juntar las piezas de un rompecabezas, ¿sí? Y nos dice por aquí, vamos a leer los versículos del 7 al 11. No quiero que no lo pierdan, no quiero que lo pierdan porque lo vamos a estar utilizando estos textos. En Apocalipsis 11, vamos a leer los versículos del 7 al 11, ¿sí? Dice, y cuando hayan acabado su testimonio, aquí está hablando, dice, de dos testigos, y ahorita vamos a ver también qué significa eso. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, estos testigos, ¿sí?
Dice, la bestia que sube del abismo los combatirá y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio la gente de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Y los habitantes de la tierra se regocijarán y se alegrarán por causa de ellos y enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas, dice, habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de los 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre quienes los veían. Les digo que estos capítulos casi no los estudiamos, ¿sí? Y por consecuencia, pues como que al leerlos decimos, pues esto está medio raro, lo que nos dice aquí. ¿Qué significa esto? Miren, aquí habla de otra bestia, ¿sí? Algunos intentan como relacionarlo con lo que nos dice en Apocalipsis 13. No es la misma bestia, esta es otra bestia. En Apocalipsis 13 menciona dos bestias, o sea, dos poderes mundiales. Un poder religioso, dijimos, y otro de tipo político, ¿sí? Según las descripciones que nos da Apocalipsis 13. Este es otro, ¿sí? Con otras características. Y una de aquellas bestias, les digo que no son la misma, porque una de ellas, en Apocalipsis 13, dice que surge del mar, ¿sí? Salió del mar. Otra salió de la tierra, dice. Y todo eso tiene su significado, ¿no? Esta de aquí dice que ¿de dónde salió? La de Apocalipsis 11 dice que salió del abismo. O sea, son tres bestias diferentes. Aunque querramos así como hacer que encaje una con otra, no se puede. O sea, son diferentes, ¿sí? Es decir, que en nuestros días, ¿sí? Y van a existir en nuestro mundo tres grandes poderes en la Tierra, ¿sí? Y que se iban a intentar unir entre ellos, ¿sí? Eso es lo que nos menciona en Daniel 2, ¿sí? Este imperio que dice que estaba hecho de hierro y de barro, con ciertas fortalezas, pero también con muchas debilidades, muy diferente a todos los otros imperios, ¿no? Estos tres grandes poderes en la tierra iban a intentar al final de los días, intentar que mezclarse, unirse, ¿sí? Y todos estos tres poderes tienen características muy diferentes, ¿sí? Eh, Les digo, creo que muchos tenemos claro lo que significan esas dos bestias, esos dos poderes que aparecen en Apocalipsis 13, ¿sí? Un poder político y un poder religioso, ¿sí? Pero que aparece en el capítulo 11 decimos, ¿y ese qué onda? ¿Ese dónde salió? Y por eso a veces lo tratamos de comparar con una de las otras bestias que aparecen más adelante y creemos que es lo mismo y no, ¿sí? Ahora, en el conflicto de los siglos, en el libro del conflicto de los siglos, nos da por aquí algunas vislumbres para que sepamos de qué se trata, ¿sí? Dice aquí que este es un poder en el mundo, ¿sí? De origen y carácter, ¿qué dice aquí? Satánicos. O sea, no es un poder religioso, dice aquí. No tiene nada que ver con Dios, con la religión. Tampoco es un poder político. Dice que es un poder que satánico, así literalmente lo dice. Es un poder satánico. Y dice, y se levantaría para hacer guerra, según lo que nos dice aquí en Apocalipsis 11, hacer guerra a quién? A la Biblia. Le va a hacer la guerra a la Biblia. Y lo está haciendo. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, y de esa manera iban a verse obligados a callar a quién?
Dice aquí que iban a vencer a aquellos dos profetas o testigos, lo menciona así, ¿no? ¿Y quiénes son esos dos testigos? Hay dos grupos, ¿sí? En este mundo que son el pueblo de Dios, que son testigos de Dios, profetas de Dios, o sea, mensajeros de Dios en estos días, ¿sí? Y que están siendo atacados por este gran poder, ¿sí? Hay dos. El cristianismo, ¿sí? Es un enemigo de este poder. Y el judaísmo, estos dos, ¿sí? Estos dos grupos o estos dos mensajeros de Dios tienen, eh, tienen la ley de Dios, ¿sí? Ahora, no todos los cristianos, obviamente, ¿no? O sea, Dios hace también una diferenciación, o sea, entre quiénes son su pueblo y quiénes no. ¿Sí? Pero podríamos decir que el cristianismo y el judaísmo son sus dos principales enemigos de este poder. Y les está haciendo, en estos días, les está haciendo la guerra. Y a la Biblia igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, estos dos grupos tienen, dijimos, tienen la ley de Dios, tienen los principios de quién, de Dios, ¿sí? Cosa que les estorba a este imperio, ¿sí? Y está intentando, o sea, esto que estamos leyendo no es algo que viene a futuro, es algo que estamos viviendo desde hace algunos años, ¿sí? Es decir, una implantación o un establecimiento de nuevos valores, ¿sí? De nuevas ideologías y todo contrario a lo que Dios nos dice, ¿sí o no? Empiecen a hacer memoria, a ver lo que pasa a su alrededor, ¿sí? Este, ¿Quién está haciendo la guerra al cristianismo, al judaísmo y a la Biblia en sí, a Dios mismo, ¿no? Este, Implantando nuevas ideologías, nuevos valores, ¿sí? No es un poder religioso el que está haciendo esto, ni un poder político, ¿sí se fijan? Es otro tipo de imperio. Dice aquí que es de carácter y de origen satánico. Dice, y está intentando callar a estos dos profetas de Dios, ¿sí? Censurarlos, callarlos, que no digan nada. ¿Sí? Sí, 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 no sé si hayan relación con algo de lo que estamos viviendo hoy en día. Y tiene dos características muy interesantes que nos menciona aquí en Apocalipsis 11, del 7 al 11, dos características más de este reino, ¿sí? Eh, bueno, nos dice que surge del abismo, ¿sí? Algo así medio tenebroso, ¿verdad? Que nos indica también su carácter satánico, ¿sí? Eh, Porque Satanás está como ligado a esa palabra, ¿no? Del abismo. No sé si ustedes recuerdan algunas expresiones que menciona la Biblia. Y hay dos características más. Dice, lo compara aquí con Sodoma y con Egipto. No sé si se fijaron. Dice, más o menos es como una alusión, una figura de Egipto y de Sodoma en su tiempo. ¿Qué características tenían estas dos naciones? ¿Sí? Que Dios las compara con este nuevo poder en la tierra. Dice, por aquí nos aclara, dice, este poder manifiesta el ateísmo del faraón. ¿Se acuerdan que el faraón decía, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Para que yo le obedezca. Ateo, ¿sí? No creía en Dios. Este poder, ¿sí? Tiene esa característica. Es decir, no tiene nada que ver con Dios, ni cree en Dios. No es un poder religioso como algunos lo han querido identificar y decir, es que esta es la misma bestia de Apocalipsis 13, no. No tiene esa característica. Este es un poder ateo, ¿sí? Y un poder que tiene esta característica, dice, lo compara con Sodoma. ¿Cuál era la característica de esta nación? Dice aquí, la disolución, ¿sí?
la perversión de tipo sexual especialmente. Entonces, si nosotros empezamos les digo, a mirar a nuestro alrededor, ¿dónde vemos esas características? ¿Sí? Disolución o perversión sexual, todo lo que tenga que ver con lo sexual, ¿sí? Y el ateísmo, ¿sí? Entonces, este poder en la tierra es lo que promueve, ¿sí? Y de esa forma está haciendo la guerra a lo que Dios dice, a su palabra y a estos dos mensajeros de Dios, ¿sí? Al cristianismo y al judaísmo. Ahora podemos decir, bueno, bueno, pero ¿quién es? ¿Quiénes son? ¿Quién es? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el líder de este movimiento? Es difícil decirlo, ¿sí? Podríamos decir que imposible. ¿Por qué? Miren, porque otra característica, la primera que nos menciona ahí, es que esta bestia, este poder, dice que surge de dónde? Del abismo. Y el abismo, dijimos, tiene relación con Satanás. ¿Y qué más simboliza un abismo? Aquí tengo varias palabras que nos pueden, más o menos dar una noción. Oscuridad, o sea, es un poder oscuro, un poder anónimo, un poder secreto, un poder oculto, privado, confidencial. Es decir, tú no puedes decir quién es, por ejemplo, si tú hablas de por ejemplo, de aquel poder babilonio, de aquel gran imperio, pues tú decías, bueno, pues el jefe, el mero mero, ¿quién era? El rey de Babilonia, en aquel caso Nabucodonosor, ¿sí? ¿Y quién era su general? Ah, pues también tiene un general, ¿sí? Y hasta los menciona ahí la Biblia, ¿no? Sus nombres. Si vamos con los griegos, ¿quién era el jefe de aquel gran imperio? Alejandro. ¿Y quiénes eran sus generales? Pues también los menciona la historia, ¿sí? Es decir, eran poderes que todo el mundo los conocía, los identificaba, sabían quién era, o sea, sabían el orden de las jerarquías, ¿no? De este poder. Igual en Roma, etcétera, ¿no? Que había un senado y cosas así, ¿no? Eso lo hemos estudiado en la historia. Ahora, este poder es un poder extraño, ¿sí? Porque tú no sabes quién es el jefe ahí, no sabes quién es el general, no sabes quién es el secretario, no sabes nada, ¿sí? Pero si tú dices, bueno, pero si es un gobierno, un imperio mundial, ¿por qué no? Ah, porque este poder no se maneja así, ¿sí? Es un poder que está en la oscuridad, ¿sí? En lo secreto. Y aquí vemos también su relación con lo satánico, dice aquí, con Satanás. ¿Cómo trabaja Satanás? Así, en lo oculto, ¿sí o no? En lo secreto, en lo anónimo, o sea, él nunca te da la cara, Satanás. Este poder tampoco nunca da la cara, ¿sí? Nunca. Es más, mucha gente ni siquiera sabe que existe esto. Como muchas veces también pensamos que Satanás no existe, ¿sí o no? Dicen, puros inventos, ¿no? De gente, para asustarnos con el diablo, etcétera. Mucha gente también cree que esto, de lo que estamos hablando, no existe. Porque dicen, bueno, ¿y dónde está, pues, ese poder? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el rey o el presidente? O son puras, dice la gente, ¿no? Dice, teorías de que, de conspiración, dice. Porque no se ve, es algo que no se ve. Sin embargo, aunque no lo vemos, este poder está presente en todos nuestros hogares, de todo el mundo, de todos lados. A donde quiera que tú voltees, ahí está. ¿Sí? Eh, Les quiero presentar aquí algunas unas joyas, unas joyas, para que empecemos a echar a volar nuestra mente y, y analicemos un poquito qué es lo que nos quiere decir Dios, ¿sí? Hay quienes, hay algunos escritores que denominan a este gran imperio
como el gobierno de las sombras o los señores de las sombras, de la oscuridad. Y si se fijan, estas expresiones tienen mucha relación con lo que nos dice la Biblia, ¿sí? En Apocalipsis 11. Miren esta frase, eh, para que entendamos de qué se trata, ¿sí? En el conflicto de los siglos, en la página 385, ahorita que hablábamos de aquel poder religioso, ¿no? Que lo menciona como Babilonia, dice, el gran pecado de que se acusa a Babilonia, que ahorita lo leímos, ¿no? En Apocalipsis 18 dice, es que, dice, todas las naciones han bebido de su vino. ¿Y eso qué significa? Ahorita decimos, no, suena medio raro, porque no estamos muy acostumbrados a este lenguaje, ¿no? Pero dice, esta copa embriagadora, o sea, ese vino que le ha dado a todo el mundo, ¿qué es? Dice, representa las falsas doctrinas, dice aquí. O sea, enseñanzas falsas. Por eso tiene que ver con lo religioso, lo espiritual. Pero fíjense bien, ¿de dónde ha sacado este poder religioso? ¿De dónde ha sacado todas esas enseñanzas? Dice aquí, las ha aceptado, las ha adoptado como resultado, dice aquí, de una unión ilícita. Por eso ya usa ahí la palabra fornicación, ¿sí? Y ahí lo dice con quién, o sea, con quién se ha unido ese gran poder religioso en el mundo, dice, con, con los que, dice ahí, con los magnates de la tierra. Y en Apocalipsis 18 les llama por ahí reyes de la tierra, les llama comerciantes, ¿sí? ¿Y quiénes son estos señores? ¿Sí? ¿Quiénes son los magnates de la tierra? Los grandes que empresarios de la tierra, los dueños de grandes compañías de todo tipo, ¿sí? Compañías internacionales o multinacionales, transnacionales, como quieran llamarle, o sea, empresas a nivel mundial, ¿sí? Y vean lo que dice por aquí. Este, esto lo vamos a tocar más adelante, pero miren lo que dice aquí. Dice, vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, ¿sí? Se unían. Dice, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. ¿Qué les parece? Ah, ahorita vamos a comentar algo más adelante, pero aquí ya nos está dando o sea, nos está dando más luz, más conocimiento de qué es este gobierno o este poder, ¿sí? Que no tiene, podríamos decir como que, o sea, al público no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Y es difícil identificarlo y es difícil darnos cuenta, ¿sí? Pero aquí lo aclara quién es, ¿sí? Ese poder que se ha querido unir con, por ejemplo, con el poder religioso, con el poder político más grande de nuestra tierra o de nuestro planeta. Eh, Vean estas frases que también nos van a decir mucho, ¿no? Dice aquí, los acontecimientos mundiales, ¿sí? Cosas que ocurren a nivel mundial, dice aquí, no ocurren por casualidad. No es de que, bueno, pues pasó porque tenía que pasar eso. Y que una guerra y esto y lo otro, ¿no? Cosas que vemos todos los días en nuestro mundo. Dice, no ocurren por casualidad, dice este señor, ex ministro de Defensa británico. Dice, se provocan. La mayoría de ellos, de todos esos acontecimientos, dice, son orquestados y dirigidos por quienes tienen el control. Y aquí seguimos preguntándonos, bueno, ¿quién es el que tiene el control? ¿Quiénes son? Dice este señor también, eh, perteneciente a este grupo, ¿no? De personas, dice, nunca quisimos que el público supiera de nuestra existencia. ¿Tiene relación con lo que leímos ahorita? Del abismo, de la oscuridad, del secreto. Dice aquí, intentamos convencer a la gente de no mencionarlo en la prensa.
porque nosotros escuchamos hablar de los grandes poderes de la Tierra, que Estados Unidos, y que China y Rusia, y eso lo sabemos, ¿no? Pero nunca escuchamos hablar de este poder en el mundo. Y aquí está la razón, dice, nosotros convencemos a la gente de que no se mencione en la prensa, porque tú dices, bueno, y si es tan importante este poder en el mundo, ¿por qué nunca escucho de ellos en la televisión, en las noticias, en internet? Dice, no queremos, dice, porque no queremos que se especule sobre lo que hacemos, para que tú no estés entretenido, o sea, investigando por qué hacen lo que hacen, por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Dice aquí otra declaración de este diario, The Times de Londres. Esto es de 1977, o sea, para que vean que no es algo tan nuevo, ¿sí? Dice aquí, un clan formado por los hombres más ricos e influyentes y poderosos de Occidente desde el punto de vista económico y político, se reúnen en secreto. ¿Para qué? Dice aquí, para jugar dominó, ¿o qué es lo que hacen? Dice aquí, para planear los acontecimientos que más tarde ocurren sin más. ¿Qué dices tú? ¿Por qué pasó esto? Entonces decimos, pues pasó, casualidad, es el destino, dicen otros, y otros dicen, no, pues es que eso siempre ha pasado en la historia. Y ahorita leíamos una declaración, ¿no? De que muchas cosas que vemos a nuestro alrededor se son orquestadas, son planeadas. Y aquí lo dice, se planean. Cosas que más adelante suceden, ¿sí? Dice aquí, esta señora, miren, también, una persona importante, dice, hay ciertas cosas sobre nosotros que el público no necesita, ni qué dice ahí, ni debería saber. ¿Concuerda con lo que leímos ahorita en Apocalipsis 11? Es exactamente lo que nos está diciendo Dios, ¿sí? De un poder que en lo oculto, en lo oscuro, ¿sí? Y que controla que nuestro mundo y que ha hecho alianza, como dice ahí la palabra de Dios también en Daniel, dice alianzas que humanas, ¿sí? Alianzas con otros grandes poderes de la tierra, ¿sí? Dice por aquí otra frase interesante, dice, nuestro trabajo, vean quién lo dice, ¿sí? Dice, no es dar a la gente lo que quiere, sino lo que nosotros decidimos que deben tener. ¿Qué le parece? O sea, usted dice, no le dan lo que usted necesita y lo que quiere, sino lo que alguien decidió que tú debes de tener, de saber, de conocer. Y dice esta otra persona, dice, nos hubiera sido imposible desarrollar nuestro plan mundial si hubiéramos estado sujetos a la luz de la opinión pública durante todos estos años. Hay un plan, o hay planes, que dice aquí, mundiales. Dice, ahora el mundo es más sofisticado, o sea, tenemos más información, más tecnología, bla, bla, bla. O sea, es un mundo sofisticado, dice él, o decía él, porque ya falleció. Dice, y ahora el mundo está ¿qué? Está más preparado para avanzar hacia un gobierno mundial, ¿sí? ¿De qué se habla, qué se planea? Pues esto, ¿sí? Un gobierno que dice aquí, mundial, o sea, un imperio mundial, ¿sí? ¿Cuándo va a ser eso? Ya en, futuro, en nuestros días, lo dice ahí Daniel 2:44, ¿sí? Y vean lo que nos dice aquí también este señor, senador de los Estados Unidos por allá en los 50, ¿sí? O sea, ya hace mucho tiempo. Dice aquí, dentro de nuestro gobierno, o sea, de Estados Unidos, dice ahí, y de nuestro sistema político, opera otro organismo que representa otra forma de gobierno. O sea, un gobierno dentro de otro gobierno, o sea, un gobierno oculto, ¿sí? Que nadie ve, que nadie se da cuenta. Dice, y él dice aquí, ¿quién es? Es una élite burocrática
que cree que nuestra constitución, o sea, la constitución de los Estados Unidos dice, es anticuada, no sirve tu ley. O sea, eso ya es para que, eso fue para otros siglos, otro tipo de gente. Nosotros vivimos ya en una nueva era, ¿sí? Y esto concuerda mucho con lo que también nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Que iba a existir un poder, un gobierno mundial que iba a intentar cambiar que las leyes, ¿sí? Y para este poder, para este gobierno, dice, las leyes que tenemos ahorita son cosa del pasado, son anticuadas, ¿sí? Necesitamos algo nuevo, un nuevo que gobierno, una nueva forma de gobernar. Ahora, nos dice aquí, en el libro Maranatha, el Señor viene, la señora Elena White, dice, al acercarnos al tiempo, cuando los principados y potestades y las huestes espirituales de maldad, como menciona Pablo, ¿verdad? En Efesios dice, que se encuentran en las regiones celestiales, sean lanzados de lleno en su lucha contra la verdad. O sea, Satanás y su ejército, dice, van a darlo todo, ¿sí? Para intentar vencer a Dios en estos días. Dice, cuando el poder engañoso de Satanás sea tan grande que trate de seducir, si fuera posible, a los mismos elegidos. ¿Y cuándo es ese tiempo? Es ya, ¿sí? No estamos viendo a Satanás con todo su poder ahorita en nuestro mundo, engañando a todo mundo, incluso a muchos de los que nos decimos que el pueblo de Dios. O sea, cambiando nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestros ideales, nuestras ideologías, nuestros principios. Y muchos que hemos estado o hemos dicho, ah, yo soy del pueblo de Dios, ya estamos pensando diferente y cambiando nuestros principios, nuestras ideologías. Dice, nuestro entendimiento, dice aquí un consejo de Dios, o tu entendimiento debe ser, como dice aquí, abusado mediante la iluminación divina. Es decir, Dios quiere que te des cuenta de lo que está pasando en el mundo. Dice, a fin de que los artificios de Satanás, sus trampas, sus ataques, dice, no te resulten como desconocidos, como para la gran mayoría del mundo, que decimos, no, ¿eso qué? Eso no existe. A ver, enséñame, ¿dónde está eso? O ese poder del que hablan, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo ir a sus oficinas o a su palacio de gobierno? No, eso no existe. Entonces decimos, como no lo podemos ver, no es algo así como físico, nos resulta desconocido. Y el problema es que les digo que este gobierno o sus influencias las tenemos en nuestros hogares. O sea, tú no tienes que salirte de tu casa para ser presa de este gobierno o de este poder. ¿Sí? Ahí está, en tu casa. Y ahí podemos echar a volar nuestra imaginación todo. Abajo del colchón, en el baño, ¿dónde puede estar? Bueno, Dios nos tiene que dar, dice aquí, nos tiene que iluminar Dios para darnos cuenta en el peligro en el que estamos. Dice, sigue diciendo por aquí, ok, bueno, ahorita vimos una expresión o hemos visto aquí alusión en algunas expresiones que vimos aquí de algunos personajes de lo que se pretende hacer. ¿Sí? ¿Qué pretende este gobierno, este poder? Lo decía por aquí este señor, aquí en esta parte, dice, se pretende o lo que se planea es que dice aquí, un gobierno mundial. ¿Lo vieron? Un gobierno mundial. Ahora, Satanás, sí, Satanás no quiere que tú te des cuenta de esto. ¿Sí? Él te quiere mantener entretenido en muchas cosas, ¿sí? Menos que te des cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Y para eso, pues, utiliza muchas cosas, ¿no? Que este poder nos proporciona, ¿sí? Y nos inculca en la mente, etcétera, para que tú estés dormidito, ¿sí? Cerrado. Y no te des cuenta de los planes, de lo que está pasando a tu alrededor, ¿sí?
¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Que no nos estamos dando cuenta muchos. Una implantación, un establecimiento de un nuevo gobierno, precisamente, mundial, que muchas veces lo hemos escuchado y que incluso se menciona también como el nuevo orden mundial, nuevo orden mundial, y que hace poco por ahí se le cambió el nombre y se nos empezó a inculcar también esta idea de una nueva normalidad. ¿Recuerdan esa palabra? La nueva normalidad. Este, ¿Qué se pretende? Bueno, una identidad internacional. ¿Qué es esto? Bueno, que todos, o sea, en todo el mundo, pensemos lo mismo, ¿sí? Y pensemos lo mismo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, este poder tiene muchas herramientas para eso. Y eso podemos decir, bueno, y eso del nuevo orden mundial, lo vemos también muy lejano, pero aquí lo tenemos, ¿sí? Hoy, el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque esa identidad internacional ya se está consiguiendo, ¿sí? Se está logrando, se está consiguiendo que todos pensemos lo mismo. Y el que no esté de acuerdo, pues así lo va a ir, ¿sí? Y lo estamos viendo. Tú tienes que pensar igual que todos, ¿sí? O sea, se está estableciendo nuevos, ¿qué? Nuevas ideologías, nuevos valores, ¿sí? Y dicen por ahí algunos escritores, dicen que ellos, este poder ya no quiere que haya nuevos valores o que se regrese a lo de antes. Se va a establecer esto, se va a implantar esto y así se va a quedar, te guste o no, ¿sí? Tienes que pensar así ahora. Y si no, pues no vas a encajar en esta nueva sociedad, en esta nueva normalidad. Dice, por aquí se pretende que más, dice, un control centralizado de qué? De la población, de la educación, de la política. Todo centralizado, dice aquí. Y, por ejemplo, se pretende establecer nuevas alianzas, como dice también ahí en Daniel, alianzas comerciales, ¿sí? Alianzas políticas, creando nuevos bloques comerciales políticos como lo que sucede en Europa con la Unión Europea, ¿sí? Muy pronto vamos a ver que nuestro continente también se va a fusionar y se va a unir como una unión americana y lo mismo va a suceder en Asia y en África, ¿sí? Porque es más fácil controlar y tener el poder y control de bloques, ¿sí? De regiones en el mundo, más que controlar países. Y si todos pensamos lo mismo, pues qué mejor. O sea, ya no va a haber que frases como, bueno, es que los chinos piensan así, tienen esta visión de estas costumbres, ¿no? Ya los chinos van a pensar como tú, y tú vas a pensar como los chinos, como los alemanes, y como los sudafricanos, y como los argentinos, todos vamos a pensar lo mismo, ¿sí? Se pretende mantener, dice aquí, un estado de desequilibrio perpetuo. ¿Y qué es esto? Eh, para mantener esto, lo anterior, ¿sí? Todo controladito, todo bajo un mismo gobierno, se necesita de la creación de crisis, ¿sí? Lo que vemos todos los días en nuestro mundo. Y ahí viene la crisis económica, y ahí viene la crisis ambiental, y ahí viene la crisis sanitaria, y ahí viene crisis, ¿sí? Y esto crea en las personas una inestabilidad de tipo emocional y espiritual, donde la gente no sabe ni qué esperar, ¿no? ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué viene mañana? O sea, ahorita tengo unos broncotas, unos problemas, y quién sabe mañana qué viene, qué nos espera, decir. Y la gente vive angustiada, ¿sí? Se pretende establecer, dice aquí, un sistema jurídico único,
Ya, leyes para quiénes, para todos por igual. ¿Le suena eso? La igualdad, la inclusión, la no sé qué, ¿sí? Todos iguales. Un sistema financiero único. Ya para que no andemos quejándonos de nuestro pesito mexicano, ¿sí? Ya vamos a tener una moneda única, o sea, para todos, todos iguales, ya no haber que el dólar, que el peso, ya esas diferencias, todos iguales, ¿sí? Y a ver si le suena esto también. Un estado de bienestar socialista. Algo que promueve este gobierno, este poder en el mundo es el socialismo, ¿sí? Esta filosofía, esta ideología que en muchos países se ha adoptado, ¿sí? Y que este poder lo ha impulsado, lo ha promovido, como, podríamos decir, como experimentos, ¿sí? A lo que se quiere establecer a nivel mundial, ¿sí? Y en este tipo de ideologías, ¿sí? De gobiernos, se incentiva y se premia a los obedientes, ¿sí? Y se castiga y se elimina a los inconformes. Así ha funcionado en la historia, ¿no? Lo que ha pasado en Rusia, en China, en algunos otros países. O sea, te portas bien, te va bien, ¿sí? Si no estás de acuerdo con esto, vas a ser hecho a un lado, en el mejor de los casos, ¿no? Ignorado. Ya en el peor, ahorita vamos a ver qué puede suceder, ¿sí? Se pretende establecer un ejército mundial, ¿sí? También si usted se quejaba de su ejército, pues ahora ya puede presumir de un ejército más poderoso, mundial, ¿sí? Y finalmente, y esto es lo que nos incumbe a nosotros, porque lo demás, pues, de modo, ¿no? Pero aquí, lo que viene, esto es problema, ¿no? Eh, una religión mundial. Tienes que aceptar una nueva religión. ¿Se fijan de qué manera se está haciendo la guerra a la Biblia, al pueblo de Dios? ¿Sí? Tienes que aceptar nuevos principios, nuevas ideologías y una nueva religión, te guste o no, lo creas o no, lo compartas o no, lo tienes que aceptar. Y dijimos ahorita, si te portas bien, si eres obediente a todo esto, pues te va a ir bien. Y si no, pues ahí les encargo, ¿no? Eh, dice por aquí este investigador, especialmente hablando de esas crisis, ¿sí? Que mencionábamos ahorita, de esa desestabilización, ¿sí? De ese desequilibrio en muchas áreas de nuestras vidas, que no es, dijimos ahorita, no es casualidad, no es de que pasó y ojalá que no vuelva a pasar, ¿sí? Son cosas que se planean, se orquestan para que tú llegues a esto. Miren, dice, desmoralizada y confusa, carente de autoestima, así es como somos, ¿no? La sociedad. Somos una sociedad desmoralizada, confusa, o sea, no sabemos a quién creerle, en qué creer, carente de autoestima, y eso lo vemos mucho en las redes sociales, ¿sí? Cómo nos hace falta el cariño, el amor, la aprobación de la gente. Dice, y con incertidumbre ante el futuro, eso es lo que predomina en el mundo, o sea, ¿qué viene ahora, no? Dice, la población está más que preparada para recibir con los brazos abiertos, a quien dice ahí, a un Mesías que aparecerá de repente. ¿Le suena eso? Y esta persona no es un religioso, ¿eh? La persona que menciona esto.
Dice, va a aparecer un Mesías de repente, que va a querer acabar con todo esto, con esa incertidumbre, con esa baja autoestima, con esa confusión, ¿sí? Y dice, el nuevo orden promete acabar con qué. Por si esto era lo que usted deseaba, dice aquí, promete acabar con las drogas, con la pornografía, con la prostitución infantil, con la delincuencia, con las guerras, con el hambre, con el sufrimiento. Pues qué padre, ¿no? Suena todo eso. Esas promesas, dice, y garantizar una sociedad en la que la gente vive en armonía. Sin embargo, esta armonía, dice, usurpará nuestras libertades, nuestros derechos humanos, nuestras ideas y nuestra propia existencia. Es decir, te van a ofrecer eso, ¿sí? A cambio de tu libertad para decidir, para hacer, para pensar. Y eso es lo que estamos viendo en estos días, ¿sí o no? Es lo que vivimos día con día. Y dice aquí, sigue diciendo esta persona, dice, si somos conscientes de que existe un poder mayor que el cargo electo de presidente, o sea, los presidentes que conocemos, dice aquí, si tú eres consciente de que hay algo más grande que eso, una autoridad más poderosa que el Papa, un poder invisible que controla el aparato militar, los servicios de inteligencia del mundo, que controla el sistema bancario internacional, que controla el sistema propagandístico más eficiente de la historia, nos vemos obligados a concluir que la democracia, dice, es en el mejor de los casos una ilusión, ¿sí? Y en el peor de los casos, dice, un preludio para una dictadura que acabará conociéndose como el nuevo orden mundial. Y les digo, estas personas no son religiosos, ¿no? No son gente que estudiosa de la Biblia, es gente que ve, que analiza lo que está pasando a nuestro alrededor. Y menciona este mismo investigador, y es muy triste, ¿no? Que nadie se da cuenta. Nadie lo ve porque es un gobierno, poder como oculto en la oscuridad. Y nosotros estamos entretenidos pues en otras cosas, ¿no? Y se nos hace como increíble todo esto, ¿no? De película, podríamos decir. Este, dice por aquí esta frase en el libro Primeros Escritos, y lo leímos hace ratito, o vimos una parte, ¿no? Dice, vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, ¿sí? O sea, los grandes empresarios de la tierra, dice. Y Satanás y sus agentes, sus ángeles, perdón, dice, estaban atareados en torno a ellos. Y vi un edicto, o sea, una ley. Estaban organizando, planeando, dictando una nueva ley en el mundo, dice. Eh, un edicto, dice, del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra. ¿Y de qué dice esa ley? Dice, bueno, este edicto, dice, ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar, o sea, el pueblo de Dios, esos testigos que menciona en Apocalipsis 11, si no renunciaban a su fe, porque ya hay una nueva religión mundial, ¿sí? Y hay algunos inconformes, rebeldes, que no aceptan, dice, si no renuncian a esas creencias, a esas ideologías, dice, y prescindían del sábado para observar, o sea, en lugar de que, o sea, más bien, si no prescinden del sábado, si no hacen a un lado su sábado para guardar el primer día de la semana, que eso es lo que también se nos está metiendo ahorita, por todos lados, ¿sí? Entonces, dice aquí, la gente quedaría en libertad, ¿para qué? Para matarlos. ¿Sí? Y esto les digo, es una película, ¿no? Es ¿eso cómo va a pasar en este siglo, ¿no? O sea,
con tanta ciencia que tenemos, tanta tecnología, tanto conocimiento que tenemos, esto suena como algo de la Edad Media, ¿sí o no? Muy cavernícola, podríamos decir. Pero dice Dios que va a pasar, ¿sí? Y nuestro mundo, dicen los investigadores, lo dicen estas mismas personas que están detrás de todo esto, dicen, el mundo está listo para esto. Porque hemos sido, ¿qué? Hemos sido preparados, hemos sido educados en este camino, ¿sí? Para que sucedan estas cosas, ¿sí? Veamos cómo es la gente hoy en día, ¿sí? Gente violenta, gente agresiva por todos lados, la gente hasta que menos te esperas, ¿no? Entonces, gente insensible, y este poder nos ha hecho así, ¿sí? Y les digo que ahí lo tenemos en nuestra casa, porque usted prende la tele y todo eso es de lo que nos alimentamos, ¿no? Violencia, insensibilidad, este, eh, inmoralidad, todo eso, ¿no? Eso lo absorbemos y ahí lo tenemos en nuestra casa, o sea, usted no tiene que salir a ningún lado, ¿sí? Y dice Apocalipsis 13, del 15 al 17, pues si todavía dudamos que no va a pasar nada de eso, dice lo siguiente, dice del, del, del 15 al 17, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia. ¿Sí? Aquí habla de dos bestias, ¿no? Dos poderes, pero hay uno oculto en lo oculto, ¿se fijaron? De lo que hemos estado hablando. Y dice aquí, y el poder político le dio autoridad y poder a lo religioso, ¿sí? Es decir, este poder del que hemos hablado es el poder en lo oscuro, en lo secreto, en el abismo. Dijimos que nunca da la cara, entonces se vale de los poderes que sí dan la cara, ¿sí? De lo que sí vemos. Y aquí lo menciona en Apocalipsis 13, dice, un poder político le va a dar todavía más autoridad a un poder religioso. Y estos poderes, ¿de dónde tienen su poder? También dice aquí, del dragón. Y Satanás dijimos que tampoco da la cara, ¿sí? Entonces, este poder en lo oculto es un poder, dijimos, satánico. Y este poder satánico le da poder al político y a lo religioso, ¿sí? Y ya vimos que en las reuniones de estos poderes, ¿quién está ahí? Dice, está Satanás y sus ángeles. Y muchas veces en persona, ¿sí? Aunque le suene así como que eso es fantasía, ¿no? Dice aquí, se le permitió infundir aliento a la primera bestia para que, dice, la imagen pudiera hablar y dar muerte, ¿sí? Dice aquí que la imagen pudiera hablar, es decir, habla aquí de esa nueva ley, ¿sí? Esa ley que dice aquí pudiera hablar, o sea, a través de esos edictos, ¿no? Dice, y se le pueda dar muerte a todo aquel que no adore la imagen de la bestia, a todo aquel que no quiera entrarle a esto, a esta nueva onda, como decimos, ¿sí? A los inconformes, a los rebeldes, ¿sí? Finalmente, es lo que dice aquí, ¿no? O sea, darle muerte, deshacerse de esa gente que estorba para este nuevo orden. Dice, y ordenaba esa ley, dice, ordena que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pueda comprar o vender, sino que el que tenga la marca o el nombre de ese poder, ¿sí? O el número de su nombre. Y bueno, este es otro tema, ¿no? Pero esto es lo que vamos a ver muy pronto en nuestro mundo, ¿sí? Y suena, ¿cómo podemos decir? Suena triste, suena desalentador, suena desmoralizador, suena, ¿cómo podemos decir? Algo que nos puede infundir miedo, ¿sí? Pero aquí no se acaba la historia, ¿sí? Dice Dios en Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, ¿sí?
que no los vemos físicamente, porque menciona muchos reyes, ¿sí? O sea, gobernantes. No es uno, como lo era en el imperio babilonio, en el imperio griego, con los romanos, se dicen muchos reyes, ¿sí? Mucha gente que está metida en esto dice, en los días de estos reyes, ¿qué va a pasar? ¿Y cuáles son esos días? ¿Vienen allá en el futuro? Dentro de 100 años, 1000 años, ¿no? O sea, es lo que nosotros estamos viviendo, dice, en estos días, ¿qué va a pasar? Dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Y qué va a hacer con lo que vemos ahorita? Con este poder, que sí tiene sus fortalezas, pero dice Dios, es un reino débil, ¿sí? Para Dios esto es nada. Dice, levantará un reino que no será jamás destruido ni dejado a otro pueblo. No va a venir otro. Este sí es el último, ¿sí? Dice, y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Entonces tenemos que quedarnos con esto, ¿sí? Esto que acabamos de ver ahorita, de cosas que se vienen, pues sí nos pueden como preocupar, nos pueden angustiar, nos pueden asustar, pero no es la intención de Dios. Dijimos que lo que Él quiere es que estemos preparados, por eso nos lo dice, nos lo anticipa. Dice una frase, dice, para que cuando suceda, crean y que estés preparado para eso, ¿sí? O sea, Dios no te quiere asustar con estas cosas, lo que quiere es que te prepares, ¿sí? Y sobre todo que conservemos esta esperanza y estas promesas de Dios. Y lo vamos a leer nuevamente, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado otro pueblo, y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Y él permanecerá para siempre. Entonces, de lo que nos habla ahí en Daniel, en esta última etapa de los imperios del mundo, no nos está hablando ya de las tribus bárbaras, ¿sí? Está hablando de lo que estamos viendo ahorita nosotros, ¿sí? De un reino, un imperio que va a intentar como unirse, aliarse entre ellos, y ya vimos de qué manera, ¿sí? Poderes políticos, religiosos y poderes en lo oculto, ¿sí? Pero dice Dios, eso no va a servir, no va a funcionar, ¿sí? Dios le va a poner un alto a todo eso y va a establecer su reino muy pronto y me deseas que podamos verlo con nuestros propios ojos y disfrutar y pertenecer a ese reino que va a durar, dice, ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Que Dios les bendiga.